7:20 en todo el país, mientras Manolo habla de cómo se traslada por la ciudad capital. Seguimos en Panamá hoy, donde está la información. Es viernes, ¿eh? Sí, sí, se nota. Tenemos invitado listo a esta hora, señor Pinky, señor Mariscal. Está conectado porque recibimos al amigo de esta casa, el señor Carlos Araúz. Carlos, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. El gusto es enteramente mío, Leonardo. Gracias de nuevo por el espacio para conversar, analizar y proponer. Ojalá para mejores días, para más que nos necesitamos. Ojalá y que ojalá la próxima podamos tenerlo aquí en estudios porque sería bueno conversar un rato largo con usted de diferentes temas. Sin Pero duda. quería empezar preguntándole lo primero que está sobre la mesa. Y me corrige si me equivoco en los términos, por favor. ¿Cómo afecta al panameño y qué significa que JP Morgan, JP Morgan ayer haya rebajado el nivel o la recomendación para invertir en Panamá? Venimos ya con años, lamentablemente, de acciones irresponsables de, yo diría que 3 administraciones consecutivas, que lamentablemente no han visto, no le han dado la importancia al manejo de las finanzas públicas que se merece. La integridad de cómo invertimos, de cómo crecemos, de cómo programamos, planificamos y ejecutamos, no son parte necesariamente de solo de publicar un plan quinquenal o de cumplir con una métrica particular solo por el hecho de cumplir con la métrica. Creo que JP Morgan se va a unir a otros bancos, seguramente Bank of America, también un reconocido banco de talla internacional, ya se pronunció. Y esto más que porque los golpes que ha venido recibiendo la economía panameña en los últimos años ya se están manifestando en el apetito de riesgo. El grado de inversión que mantuvimos por casi 10 años, pues lamentablemente lo vamos a perder a final de este año. Ya no es cuestión de que si lo vamos a perder. Es muy ya real la pérdida. ¿Y a qué me refiero? La deuda soberana panameña ya hoy en los mercados internacionales se está manejando como lo que conocemos bonos basura o bonos especulativos, de grados especulativos. O sea que no hay que esperar que alguna calificadora de riesgo dentro de 3 meses o 6 meses nos diga, ahora ya perdieron el grado de inversión para que eso se manifieste. Tenemos que ser muy conscientes que la coyuntura es de las más delicadas que hemos vivido en mucho, pero mucho tiempo en materia de finanzas públicas y siento que no hay emergencia, que no hay urgencia en el análisis ni en las acciones que se tienen que tomar. JP Morgan es solo una manifestación más del deterioro de las finanzas públicas que se transfieren inmediatamente al costo de vida del panameño. En cuestión de meses, aquellos que albergábamos, porque yo no sé si ustedes, yo tengo hipoteca, yo no sé si ustedes tienen, pero yo he venido recibiendo 3 o 4 cartas los últimos 2 años en las que cada 3 o 4 meses me suben mi letra mensual, me sube el costo de vida, mi capacidad de comprar el supermercado se ve menoscabada porque tengo que aportar más a la deuda que tengo y a la deuda que adquirí. Y el panameño va a vivir momentos muy complejos en las próximas semanas y meses porque todo va a subir de precio, todo. Y ese es el efecto entonces lamentable que tenemos cuando un país se maneja de manera irresponsable en materia de finanzas públicas. La deuda panameña hoy día no constituye el destino que fue hace 10 años, hace 5 años o hace 2 años. Y eso nos tiene que preocupar muchísimo. Carlos, es la primera vez que yo por mi parte escucho a una persona que maneja bien el tema de finanzas y que es experto en los números señalar dos cosas. Por un lado, ya confirmar prácticamente que a fin de año, si no se hace ningún movimiento brusco, Panamá perdería el grado de inversión completamente. Y lo otro de que vienen momentos en los cuales se va a tener que tomar decisiones en torno a las finanzas personales por toda la cadena de elementos que van a ir ocurriendo. Y la parte esencial, esto señala, la subida del interés en las hipotecas y el aumento del costo de los alimentos, de cuánto yo tengo que pagar para comprar el supermercado mes a mes, semana a semana o quincena a quincena. ¿Hay alguna forma de remediar este camino en el cual está Panamá en este momento para tomar otra vía? Seguro, seguro. Seguro que lo hay. Gracias de nuevo por el espacio, Leonardo. Lo que pasa es que tenemos que tomar acciones que pueden ser dolorosas, algunas polémicas y otras que acarrean un costo político que erosionan el famoso capital que tiene la actual administración. Concretamente hablando, una reducción agresiva, un mensaje alto y claro en cómo gastamos.
en cómo esa austeridad realmente se manifiesta en la cotidianidad de la administración estatal, sería un mensaje altísimo y clarísimo a las calificadoras de riesgo de que esta administración tiene esa intención y la manifiesta en acciones. Lo que ocurrió lamentablemente en la negociación del presupuesto fue un duro golpe al esfuerzo por cuidar el grado de inversión y al esfuerzo por evitar que empresas como JP Morgan nos calificaran negativamente. El presupuesto estatal que se presentó en un momento dado, que eran 26.000 millones de dólares y que tenía un componente de gasto importante, y que termina cambiándose y aumentándose en gran medida por temas de gastos y no necesariamente tanta inversión, que es lo que necesitamos, pues manda el peor de los mensajes, manda el mensaje de un gobierno pues deseoso por hacer, pero que pareciera que está secuestrado o rehén de otros intereses o quizás de agendas escondidas que vienen de la Plaza 5 de Mayo. Yo creo lamentablemente que estamos en una carrera contra el tiempo, pero mortal, y no quiero sonar apocalíptico, pero es que tengo que hacer ya, elevar el grado, yo creo que de la conversación. Las otras acciones que se pueden tomar es, ya que no podemos hacer mucho quizás por el gasto, por las razones que estamos conversando, ¿qué hacemos para que el país crezca? O sea, para que el Producto Interno Bruto del país crezca de manera agresiva, porque venimos de 2 años de decrecimiento, no digo de no crecer, porque estamos creciendo, esa es la otra cosa. Panamá, a pesar de todo, sigue reportando su 2.6, 2.7%. Pero el potencial económico de la misma estructura panameña habla de 5 o 5.2%. O sea, estamos bastante lejos del potencial económico. ¿Cómo crecemos entonces agresivamente? Bueno, implementar campañas, pero agresivas de nuevo, de atracción de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en Panamá ha venido en caída libre, en picada en los últimos 5 años. Tenemos que replantear el modelo ese de las SEMS, de las GEMAS, para que el capital entre en Panamá de manera agresiva. Tenemos que modificar como dé lugar la recaudación fiscal. Somos perversos en la ejecución de la recaudación y el cobro de impuestos y de tributos en Panamá. No hacemos un buen trabajo. Y de la mano de eso, obviamente, tiene que venir también una reducción en exoneraciones. O sea, no podemos seguir regalando el beneficio fiscal o regalando el país y todo lo que tenemos entonces para poder crecer como pilar fuerte y sostenible en el tiempo. Y hay un componente que es una conversación que tenemos que tener. Por eso el tema de las pensiones se tiene que resolver lo antes posible. Ojalá que para el tiempo que los estudiantes estén regresando a clase ya tengamos eso resuelto en tercer debate y publicado como ley en Gaceta Oficial. Porque la siguiente conversación que viene es la que determina, desde mi perspectiva, si tenemos o no tenemos el grado de inversión, que es el conflicto minero. El tema de que Panamá, siendo ya un país que tomó una decisión de no seguir en ese camino de crecimiento agresivo en la explotación de cobre específicamente, o como ser un país minero, entonces tiene que ser una conversación muy robusta, muy madura, muy dura, que va a atentar contra nuestras pasiones y nos va a levantar, yo sé que ánimos caldeadísimos, pero es una conversación que hay que tener y es la que, en mi opinión, hacia el fin de año determina el grado de inversión o no. Así que sí hay muchas acciones que se pueden tomar para que Panamá retome el sendero de crecimiento y para que se tranquilice la comunidad internacional. Buen día, Carlos. Te habla Manolo Álvarez Cedeño. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Manolo Álvarez y Cedeño, entiendo. Eso. Carlos, tú has tocado puntualmente varios aspectos que llaman la atención, ¿no? Pero sobre todo tocaste algo de los incentivos que se ofrecen. Por ejemplo, como aquellos incentivos a las empresas turísticas que en su momento la administración de Laurentino Nito Cortizo dio a un grupo, bueno, se dice por ahí, de Pinky Concepción, que es nuestro operador de radio, dice que eso fue un incentivo para pagarle los favores a empresarios donantes. Bueno, pero es que eso también influye en cómo se regala de forma botarata los dineros del Estado. Y dos, me gustaría, Carlos, que aterrizáramos un poco y me dijeras la economía puntual de la gente de abajo, de la gente de a pie. ¿Cómo está la gente de abajo sufriendo la realidad de la economía y si estamos en recesión o estamos estancados? Sí.
varias preguntas cargadas en esa intervención, Manolo Álvarez y Cedeño. Panamá no solo en el esfuerzo por esa supuesta creación de bienestar ha roto normas, yo creo que fundamentales, empezando por el respeto a la dignidad del panameño, de la panameña y del que reside en Panamá. La desesperación por demostrar a lo mejor crecimiento, y hago la salvedad, y hay que distinguir conceptos. El Producto Interno Bruto, el crecimiento, consumo, producción, gasto, inversión del Estado, todo lo que suma el Producto Interno Bruto, el neto de nuestras exportaciones contra nuestras importaciones, no es un indicador de bienestar, no es un indicador de movilización social. No, lo tenemos que tener crecimiento, por supuesto, y hablé de 5% de potencia económica, pero no podemos equiparar el crecimiento con que la gente que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, que tiene que salir de sus casas para sudar y proveer en sus familias y en sus hogares, está mejor. No, no son equiparables. Este tema de exoneraciones, no solo la que acabas de mencionar, Manolo, la concerniente al tema turístico, porque ahí también hubo todo tipo de interpretaciones. La intención de la exoneración era inversión local, promoción de empleomanía, trabajo digno, buenos salarios, sector turístico, o sea, propiamente dicho, que hubiese infraestructura. Yo tengo mis dudas si eso realmente se logró. Tengo mis dudas si la estructuración de esa exoneración se manifiesta de nuevo en bienestar, en crecimiento Pero y en Carlos, reposicionamiento y perdona social que de te mucha gente. interpele, además, Carlos, No, por eso se favor. armó de tal manera que esos incentivos eran negociables. O sea, yo tengo los incentivos Sí. y se los vendo a Chema, a Torrijos y luego a Greenspan, y Greenspan se lo vende a Malú. Eso fue toda una, Carlos, perdona que sea esto coloquial. Eso fue toda una maleantería, Carlos. Lamentablemente, sí, es una palabra fuerte, pero sí, y creabas entonces el doble efecto negativo, ¿no? El de no relevar para poder crear, para poder generar empleo y para poder generar la infraestructura que se necesitaba, y también creabas el hueco fiscal, porque como bien dices, entonces al venderlo, el Estado deja de percibir ingresos. Era la perfecta tormenta. Y sí, son esquemas que se tienen que revisar, son temas que se tienen que evaluar. Y en campaña política del año 24 hubo varios, no uno, varios candidatos al solio presidencial que expresaron su deseo por replantearlo. No se ha hecho, posiblemente se hará, ojalá alberguemos la esperanza de que eso se haga, pero ¿cómo está viviendo la economía panameña la base de la pirámide? Lamentablemente, dolorosamente y tristemente, estamos totalmente desconectados de esa realidad. El simple hecho de tener ahora, pues, una dispersión adicional con el fenómeno del presidente Trump y su enfoque en el canal de Panamá, hace todo peor. Porque incluso ahora está sintiendo la base de la pirámide que el canal a lo mejor no genera, el canal a lo mejor no representa beneficio directo para mí. Los niveles de cuestionamiento, producto quizás de campañas y de falta de conocimiento de educación, pero la desesperación que tiene la base de la pirámide es tal que ni siquiera llegar a la quincena ahora es una posibilidad. El nivel de endeudamiento de la base de la pirámide y de la clase media es tan alto en Panamá que una fluctuación de tasas de interés, que es lo que va a pasar inevitablemente, puede ser muy dolorosa para el sistema bancario panameño. ¿Y quiénes sufren? De nuevo, los más vulnerables. Porque entonces el crédito, que es fundamental, se empieza a discriminar, se empieza a restringir. Y esas personas entonces dejan de tener acceso a préstamos de auto, tarjetas de crédito e hipotecas. Entonces, lamentablemente la coyuntura, por eso es que es tan relevante hablar de finanza pública y de finanza privada en conjunto. No podemos excluir una de la otra. Y sí hay acciones, reitero, de revisión en materia de exoneraciones que se tienen que dar para poder generar más ingresos para el Estado, para poder invertir, para que por lo menos, y yo sé que la pobreza, de nuevo, ha venido también bajando. Reconozcamos que la pobreza y la pobreza extrema han venido mejorando, pero es que no podemos seguir midiendo pobreza solo por el ingreso. El ingreso per cápita se ha convertido, desde mi perspectiva, de nuevo, yo soy un economista quizás de escuelas que combino, yo combino un poco a los Chicago Boys con la gente un poquito más hacia la izquierda.
trato de llegar a acuerdos sociales que hagan sentido y lamentablemente ganar más dinero no es garantía tampoco de bienestar. Si el salario mínimo sube 15%, 20%, la gente va a estar mejor en Panamá. Es posible que no, porque la multidimensionalidad de la pobreza es la que se tiene que medir. Esa que habla de educación con calidad, esa que habla de acceso al medicamento cuando lo necesito, de proveeduría de servicios de salud de alta calidad, de transporte digno, decente, de avenidas y calles y carreteras que hagan sentido para yo poder transportarme con mi familia, mis seres queridos, de espacios verdes para poder distraerme. En fin, esto es lo que tenemos que obsesionarnos. Y la administración del presidente Mulino, pues en su plan quinquenal habla de algunas de estas opciones y de estas salvedades. Así que la base y la mitad de la pirámide siguen duramente complicadas por este tema que si no sabemos atacarlo de manera urgente, se puede poner peor. Carlos, buen día. Malú Mendoza. Bueno, Mi pregunta va justamente al tema, desde tu perspectiva, de los planes que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para, junto con el Ministerio de Comercio e Industrias, activar sectores que obviamente murieron. Porque, como mencionaste al principio de tu intervención, 3 administraciones significan 15 años. Vamos a decir que fue más. Vamos a decir que llevamos 20 años, el retraso que tenía el tema de la Caja de Seguro Social, que es primordial. ¿Y qué acciones podemos tomar, tomando en cuenta que tenemos más de 15 años de atraso y que la cosa está apretada, no solamente para el de la clase media, si es que existe la clase media todavía, esa es la pregunta que me hago yo, sí. sino para el panameño, punto? Sí. El plan quinquenal que hemos estudiado tiene elementos y componentes muy relevantes, muy importantes para poder ejecutar. Pasa, por ejemplo, por temas de innovación, tecnología, el rol que tiene que jugar la Secretaría Nacional de la Ciencia y Tecnología, CENACIT. Es muy crucial, es muy importante, especialmente la apuesta que se está haciendo al tema de semiconductores, innovación, replanteamiento de zona libre. Así que sí hay eventos y hay cadenas de sucesión de agendas que se pueden estructurar para que la cosa mejore. También es importante recalcar que hay modelos desfasados. Hay modelos que simplemente se desgastaron y que no están funcionando. Me alegra, de nuevo, y esto no quiero que se malinterprete, pero el bono solidario, que supuestamente estaba diseñado para beneficiar también al más vulnerable, el que tenía el acceso a esa residencia entre 45.000 y 70.000 dólares, pues se había convertido también en un lastre, en un esfuerzo de promoción económica para ciertos sectores contratistas y promotores y no necesariamente estaba cumpliendo su rol. Así que su eliminación tampoco debe interpretarse como el fin de la estructura para facilitar casas para la gente que lo necesita y para la gente noble y trabajadora de Panamá. En ese esfuerzo también manejo información, no sé si confidencial, ¿no? pero una fuente fidedigna, que el tema de tasas preferenciales y la estructura para que las personas que necesitan sus residencias entre 45.000 dólares y 70.000 dólares, ese tema va a estar en la palestra muy prontamente con soluciones que van a hacer sentido financieramente hablando. Así que tampoco podemos caer en el apocalipsis y en esa visión de fin de mundo. Sí hay acciones, está el replanteamiento de ciertas leyes que a lo mejor no estaban funcionando. En el plan quinquenal también está el plan de inversión en infraestructura. El plan de inversión de los próximos 5 años se habla de 30.000 millones de dólares. Carreteras, puentes, el famoso tren que todavía tiene, yo creo que vertientes de estudio por aterrizarse en factibilidad antes de enarbolarlo como bandera de salvación. Yo no saltaría tan rápido, pero está ahí y está la intención y está la estructura para estudiarlo y para hacerlo bien, porque puede ser un proyecto viable. Estructura portuaria en Panamá. Nuestros puertos, aparte de lo de Cristóbal y Balboa, que han estado recientemente en las noticias por razones que ya todos conocemos, la infraestructura portuaria a nivel nacional, Agua Dulce, Chiriquí, Alange, Bocas, en fin, eso también está en el plan quinquenal. Así que hay mucha oportunidad del plan quinquenal para ejecutar. El tema es si vamos a tener los fondos para hacerlo. Porque volvemos al principio de la conversación y de la tertulia. ¿Qué pasa si Panamá
en el esquema internacional ya no sigue siendo tan atractivo como para invertir miles de millones de dólares como hacíamos antes. ¿O qué pasa si la deuda se convierte en algo tan caro, no solo para ti, para mí, Malú, sino también para el país? Porque a medida que ese riesgo suba, el país se expone a costos financieros pues muy caros, y cada dólar que vaya para pagar intereses es un dólar menos para desarrollar la estructura portuaria, es un dólar menos para desarrollar hospitales, clínicas y escuelas. Así que, reitero, hay planes, a mí me gustan mucho las ideas que se han planteado, soy un poco escéptico sobre el acceso al capital, al costo del acceso a ese capital y cómo los panameños vamos a saber ajustarnos para poder entonces replantearnos y rehacer los modelos que han quedado desfasados. Carlos, buenos días. Chema Torrijos Legaspi. Chema, placer en saludarte siempre. Igualmente. Carlos, varias cosas. La primera, Panamá Sí, ha vendido en los últimos tiempos un montón de bonos que tienen que pagar eventualmente. ¿Qué pasa si el día de mañana Panamá empieza a trazar esos pagos porque no tiene cómo cumplirlos? Uno. Dos, digamos que Donald Trump logra que Panamá se vuelva un tercer país seguro y que empiecen a llegar muchos de esos migrantes deportados. Ahí va a haber una mano de obra porque hay muchos de ellos que tienen estudios que quizás acá no se tienen, o que sean profesionales que llegan en ciertas áreas que acá la demanda no está cubierta. Eso va a traer problemas también para el tema del empleo, que ya de por sí el desempleo está en niveles altos. Y lo otro, tú hablabas del tema de la minería, ese es uno. Temas como Odebrecht, temas como, por ejemplo, en caso tal de que el día de mañana Panamá tratase de deshacerse de PPC, de Hutchison. Se quiere incentivar la inversión privada, pero Panamá demuestra un marco legal y un respeto al sector, a la inversión privada muy bajo. Eso va a marcar antecedentes. O, por ejemplo, que Estados Unidos logre que el Canal de Panamá les mejore las tarifas, digamos. Son cosas que van a marcar espectros muy negativos. Sí. Chema, has tocado de nuevo, como usualmente haces, Gracias. temas complejos y sensibles, sensitivos. Panamá no va a dejar de pagar su deuda. Quiero ser categórico y quiero ser bastante enfático. Panamá tiene la capacidad de creación de flujos de caja que otros países no tienen. Panamá tiene todavía el acceso. Mi gran preocupación es el costo. Al perder el grado de inversión, que eso ya de hecho les comento que ayer ya la deuda soberana panameña se estaba manejando como grado especulativo. Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, los tres están manejándose por niveles mejores o más atractivos que la deuda soberana panameña. Así que la competencia no es solo interna, no solo externa para traer capital, sino también contra otros países que están haciendo las cosas quizás mejor que nosotros. Y en ese sentido, entonces, categóricamente reitero a tu primera pregunta, que Panamá va a poder hacerle frente a su deuda. Creo que va a haber oportunidades de refinanciamiento. ¿Qué está trabajando en contra nuevamente? Los miedos inflacionarios que pensábamos estaban controlados el año pasado. Los últimos dos reportes de la economía, principalmente la dolarizada, la economía estadounidense, hablan de posibles retomas de la potencia inflacionaria. Eso trabaja en nuestra contra para efectos de tasas de interés también, porque se van a disparar y nuestra deuda entonces se va a encarecer. Con todo eso dicho, el movimiento que se va definitivamente a ver migratorio, ¿no?, en la región, empezando tan temprano como la próxima semana. Entiendo que ya en la ciudad de Chicago tienen programadas deportaciones masivas. Va a crear una situación muy compleja. Triángulo Norte lo anticipo más difícil de lidiar. Triángulo Norte, Guatemala, pues El Salvador, Honduras, la parte norte de Centroamérica va a vivir momentos muy complejos, al igual que México. Pero si llegase a Panamá, el desempleo en Panamá está ya por encima del 10%, es el más alto en lustro, sin lugar a dudas. Y no solo amarrado a eso, sino que el gran problema es la informalidad, es la cantidad de personas que no están cotizando, que no son sujetos de crédito, que sencillamente van de día a día sobreviviendo. Y esa economía también es real, pero es informal.
esa economía precisamente es la que se vería, yo creo que impactada, afectada de manera notoria ante una presencia inesperada y poco planeada de migración masiva. Lo que tenía Estados Unidos de América era la mano de obra pues bastante económica, porque la persona que migra pues lo hace bajo circunstancias extremas de deseo de usualmente crear algún tipo de ingreso para llevar a sus casas o para enviar las famosas remesas. Y por eso hablo que Guatemala, El Salvador, Honduras van a vivir momentos muy complejos porque las remesas van a bajar de manera importante en esos países. Nosotros acá, ante la entrada de personas que van a trabajar, van a entrar en competencia directa de nuevo por efectos también de la oferta que hay allá afuera. Entonces, van a venir momentos muy interesantes, incluso el buen amigo Genaro López y Saúl Méndez tendrán mucho que decir también para ver si el sindicato único de los trabajadores de la construcción también se manifiesta en temas de competencia desleal y de personas a lo mejor que vayan a venir de afuera y que van a ser contratadas a lo mejor por contratistas o no. Y ahí va a haber otro tema de caldillo social que viviremos en su momento. Una Así guerra. que el desempleo, sí, el desempleo va a tener sus manifestaciones muy particulares en Panamá en las próximas jornadas. Y para Carlos, terminar, el tema de de la sí, negatividad. Yo con Chema soy quizás soy consciente de todo lo que has dicho en temas pero los veo más como cisnes negros, como esos eventos inesperados que provocan impacto, pero que son muy difíciles de predecir. Yo siento y reitero que el canal va a ser panameño, seguirá siendo panameño, tendrán negociaciones interesantes quizás con las concesiones portuarias, pero la presión es cuestión entonces de que nuestros gobernantes la manejen de la mejor manera posible. Carlos, se lo voy a preguntar directamente siendo muy técnico. No va la pregunta intencionada en temas ambientales, sino en temas totalmente económicos. ¿Es la mina de cobre de Panamá la que está en Donoso, la que el contrato fue declarado ilegal, inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, la solución para todo lo que está pasando en el país a nivel económico? ¿Sería la mina la llave para reabrir el flujo y cambiar la dirección en la que va el país? No es la única solución, Exacto. pero sí aporta muchísimo en componentes de crecimiento macroeconómico, de generación de empleo para el área de Coclé y Colón, específicamente Donoso y quizás Penonomé, que si han tenido la oportunidad de manejar recientemente por allí, tienen que haber visto la desaceleración económica, restaurantes de esos de vieja data, de trayectoria, cerrando operaciones, personas desesperadas en las calles. Es muy difícil la situación que se está viviendo de nuevo en empleomanía, los salarios se perdieron. Yo anticipo de nuevo y reitero, el Bank of America, una de las instituciones financieras también que nos ve con lupa, habló de dos temas fundamentales a resolver en el 2025, la mina y la caja de seguro social. JP Morgan habla de nuevo también de la caja de seguro social y de la mina. La mina es un tema recurrente que más allá de ser la solución, representa yo creo que un gran riesgo el no manejarlo adecuadamente. Los arbitrajes andan por 20.000 millones de dólares quizás. Eso es una cuarta parte del crecimiento del tamaño de la economía panameña en un tema legal que no suma absolutamente nada y que hay que confrontar. Pero también soy de la escuela de pensamiento que hay espacios para nosotros en cohesión social aterrizar soluciones hechas a la medida de Panamá que cumpla con los requisitos, exigencias y anhelos de los panameños. No tiene por qué ser un efecto apocalíptico, reitero, puede ser manejada de manera en la que se crea algún tipo de ingreso que pueda satisfacer tanto al banquero que está viendo el grado de inversión en peligro y satisfacer también quizás a los intereses ambientalistas o a los intereses de aquellas personas que creen que Panamá tiene que ser verde. Lo más importante desde la perspectiva analítica fría es tratar de evitar que esos arbitrajes se materialicen y que nos cuesten. Y por otro lado está el componente, obviamente, de que si se negocia algo con alguien, que sea legítimo, real, que genere beneficio y que se pueda medir de manera relevante en las arcas del Estado panameño para bienestar de los panameños. Yo sé que no es un tema fácil, sé que no es la única pieza del rompecabezas. A la par de la solución del tema minero, hay que implementar. ¿Por qué no ya? Pero es que estamos atrasados. Descarbonización, energía limpia, el mercado de bonos verdes, azules,
naranjas es de 52 trillones de dólares. Son 52 seguido de 12 ceros. ¿Por qué no estamos haciendo más? Panamá es uno de 3 países carbonos negativos en el mundo, en el planeta. Bután, Surinam y Panamá. ¿Por qué no hacemos parte de nuestra estrategia? A medida que vamos trabajando el tema minero y quizás apagando esa operación en 8, 10 o 12 años, ¿cómo la reemplazamos? Sí, turismo, todos hablamos de turismo y el apalancamiento en infraestructura y todo lo demás, pero tampoco es suficiente. Panamá necesita la vitalidad de varias vertientes, de varios pilares para poder entonces garantizar bienestar. La mina es un tema muy relevante en su operación, pero tiene que manejarse con sensatez y tiene que entenderse no como la única pieza de rompecabezas para salir adelante. Carlos, como tú lo decías, la pobreza no es solamente económica, es multidimensional. Con situaciones económicas complicadas, por ejemplo, en el caso de los temas de los préstamos, de los intereses, probablemente mucha gente pierda sus casas, pierda sus carros, en algunos casos, en otros, padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares las tengan que llevar al sector público, gente que se atendía con un médico privado tenga que acudir al sector público. Eso también es una amenaza para que se pueda rebasar la capacidad del Estado. Uno, y también como la pobreza es multidimensional, una situación económica complicada abre la puerta, por ejemplo, a que el AMPA, por decirlo de una forma, ingrese, que gente que diga, veo en la venta de estupefacientes, veo en acciones delictivas una forma de vida más rentable, porque también los medios de comunicación tienen, culpan eso al ensalzar la actividad criminal en sus contenidos muchas veces. Entonces ahí estamos viendo educación, salud, seguridad, todo eso, ¿no? Y la capacidad del Estado de darle más a sus ciudadanos cuando se vayan alejando de los beneficios del sector privado. Y es inevitable esa tendencia, de hecho la hemos venido viviendo los últimos 7 años. El movimiento que se ha dado de escuelas privadas, por ejemplo, específicamente ese ejemplo, las escuelas oficiales es relevante, es notorio. Y no voy a entrar a ser crítico de la gestión de educación en Panamá, pero sabemos que adolecemos de deficiencias importantes. La capacidad, la competencia que se tiene que desarrollar en ciertos sectores de lo humano, la humanidad, no estoy hablando necesariamente del diploma y el certificado, porque esa es otra cosa. Estamos obsesionados con indicadores que no miden absolutamente nada para solventar problemas o para programarnos. Absolutamente nada. De nada. A mí me importa muy poco. Soy el último en ver el nivel de indicadores, por ejemplo, el número de graduados que salieron este año de la Universidad de Panamá o del sistema público de educación. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la oferta que ponemos allá afuera los panameños a través de nuestros sistemas educativos, tanto el superior a nivel universitario como el básico en escuelas de nivel público? Y lamentablemente no damos la talla. No estamos siendo ese enfoque necesario para poder crecer. Pero, de nuevo, a tu comentario sobre el tema de los recursos del Estado ante una situación económica negativa. Los recursos son muy limitados, muy limitados. Reitero, no solo en números, no solo en dólares, sino también de disponibilidad de profesionales y de competencia. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas? Usualmente nos obsesionamos con el problema y no somos capaces de ver rutas alternas a la solución. En materia de salud, la eficiencia con la que los servicios de salud son ofrecidos en Panamá también deja mucho que desear. Cuando nos comparamos con Perú, México, Colombia, la eficiencia, y me refiero a eficiencia, o sea, productividad, hacer mucho más con los mismos recursos limitados que tenemos. Ese es el concepto básico de productividad. ¿Qué tenemos que hacer? Replantear los modelos de atención en salud, por ejemplo. Hay programas internacionales de primera línea disponibles para el gobierno panameño para optimizar los servicios de salud. No privatizar, optimizar, que no es lo mismo, ni se escribe igual. Pero tenemos que atrevernos, tenemos que tener voluntad política, tenemos que los gremios que históricamente han sido pues muy beligerantes en su lucha por territorialidad, tanto en la Caja de Seguro Social como en el Ministerio de Salud. Tenemos que desprendernos de eso y tenemos que aprender, introducir otras medidas, otros indicadores, y créeme que va a haber espacio entonces para solventar problemas. Pero como decía el ya, de nuevo, reconocido poeta residente
de Calle 13, el famoso grupo musical, que es uno de mis favoritos, no puedes pretender seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes. Si vas a caminar diferente, atrévete a hacerlo, camina distinto y vas a tener resultados distintos. En educación, en salud, la inevitable, que de nuevo, la tranquilidad social, la paz de nuestros vecindarios, de nuestro gueto, también depende de economía sostenible y sustentable. No podemos pretender, de nuevo, manejar lo macro y tratar de solventar estos temas de mina o caja de seguro social sin que haya algún tipo de influencia entonces en la violencia de nuestros jóvenes o en la actitud callejera o voltearnos a veces por desesperación. El hambre, el hambre es uno de esos motivantes que hace el padre o la madre, y en Panamá de nuevo menospreciamos la cantidad de panameños que están viviendo con una y con 2 comidas al día. Olvidémonos de los 3 golpes. Ese tema de los 3 golpes para muchos panameños es inalcanzable. Yo conozco personas que están espaciando sus comidas, yo creo que ustedes también. Y ese es el Panamá que estamos viviendo. Entonces, la desconexión a veces que existe entre el gasto superfluo, los ajustes en salarios ridículos, los momentos en los que se piden estos ajustes, no va de la mano con la realidad que está viviendo la base de la pirámide. Entonces, sí, la violencia puede subir, el hampa callejera también, producto de la inestabilidad social, producto de, o como resultado de, la inestabilidad económica. Carlos Araúz, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a contar con su participación para poder seguir haciendo docencia sobre lo que pasa en el país y cómo interpretarlo a nivel económico. Y recuerde que Radio Panamá es su casa para cuando quiera pasar. Me siento en casa, Leonardo. Saludos a todos en la mesa y próximamente me tomo el café con ustedes en persona. 56 minutos de las Gracias. 7 de la mañana en todo el país. Carlos Araúz, economista, gracias por los minutos dados aquí en Radio Panamá. Ve, yo sonrío cuando hay una entrevista placentera como esta. Ha sido Tienes que sumamente... sonreír. Sí, porque usted siempre está serio. Sí, Sí. usted está demasiado serio. No se asuste, no tenga miedo. No. Sin miedo, Ah, sin que miedo, no se Sin miedo estrese. al miedo, no se estrese. Sí, sí.